Hola, mi nombre es Leticia Díaz Suárez, estudiante de Administración, sexto ciclo Chota. El día de hoy voy a hablar sobre el Código de Ética del Auditor. Por acá tenemos algunas diapositivas para poder realizarlas. Bueno, vamos a hablar sobre el Código de Ética del Auditor. Vamos a hablar sobre el código de ética. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Código de ética del autor. Bueno, el código de ética del auditor viene a ser un documento el cual va a estar constituido o va a estar formado por la declaración de los principios, de las reglas de conducta que van a gobernar a los profesionales que van a ejercer la auditoría. El Código de Ética del Auditor tiene como propósito promover una cultura ética, la cual va a buscar generar la confianza, ya sea por el aseguramiento del proceso de la gestión. Va a generar confianza porque el auditor tiene que hacer una buena investigación y presentar todos sus datos de acuerdo con esa investigación. Por ejemplo, acá el concepto de código de ética del auditor es el siguiente: es un documento que está constituido por la declaración de los principios y reglas de conducta que gobierna a los profesionales en el ejercicio de la auditoría interna y tiene como propósito promover una cultura ética en su labor. Como les dije, es un documento el cual está conformado por la declaración de los principios y reglas. El código de ética está conformado por los principios y reglas por los cuales los auditores se van a regir para realizar su trabajo. ¿Qué busca el código de ética del auditor? Generar confianza por medio del aseguramiento de los procesos de gestión de gobierno, gestión de riesgo y controles. El código de ética del auditor mayormente busca que las empresas estén actuando todo conforme al marco legal, que estén haciendo las cosas correctamente. ¿Cuál es el objetivo del código de ética del auditor? El objetivo del código de ética del auditor es indicar el camino correcto para la acción y el comportamiento de los auditores internos de la entidad y todos aquellos que realizan las actividades de auditoría en la entidad. El objetivo del código de ética del auditor va a ser indicar, ¿verdad?, cuál es el camino correcto el que tiene que seguir la empresa o la organización. También es ver si esta organización o empresa se está rigiendo está rigiéndose o realizando sus labores de acuerdo a lo establecido a la ley, de acuerdo a las normas que existen para trabajar. Bueno, lo que es el código de ética del auditor ya se puede aplicar tanto a los individuos como a las entidades, las cuales proveen servicios de auditoría interna. O sea, hay personas o también hay organizaciones que realizan este tipo de trabajo, que es realizar las auditorías. Este código de ética puede ser utilizado o puede regir para cualquiera de esas entidades. Bueno, continuamos con la explicación y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ahora vamos a hablar sobre
los principios del código de ética del auditor. Tenemos el primer principio, que es la integridad. La integridad de los auditores es un principio con el cual el auditor va a establecer confianza, y lo cual va a establecer una base para confiar en su juicio del auditor. Bien, como seguíamos con la explicación, como les decía, la integridad del auditor va a establecer la confianza y va a ser la base para confiar en el juicio del auditor. O sea que con la integridad, como todos bien saben, la integridad, una persona íntegra es aquella que va a ser coherente respecto a lo que piensa, dice y hace. O sea, lo que es la integridad, ¿qué va a hacer? Va a exigir o obligar a los auditores a actuar de forma improchable, basándose a los principios, valores, a las reglas de actuación y aplicables. Bueno, acá vamos a ver el concepto de integridad, que es el siguiente. Ahí tenemos que dice: el auditor debe ser una persona honesta, profesional, justa e imparcial. O sea que el auditor no tiene que estar poniéndose no sé, al lado de a favorecer de repente a la organización. Tiene que ejercer su carrera de una manera muy profesional, alejándose de cualquier vínculo que tenga con ya sea el dueño de la organización o algún funcionario de dicha empresa, ya que el auditor tiene que establecer o ser la base para la confianza y la fiabilidad de su juicio. El auditor tiene que estar muy aparte de la organización, tiene que realizar su trabajo de una manera justa para que el resultado sea un resultado confiable. Bueno, pasamos al siguiente principio, que es objetividad. La objetividad viene a ser lo que es la objetividad. Los auditores tienen que tener el más alto nivel de objetividad profesional, ya que al reunir, evaluar y comunicar la información sobre la actividad o el proceso de la auditoría, los auditores tienen que evaluar el auditor tiene que evaluar lo que son las evidencias, los hechos, también tiene que ver todas los procesos que han habido antes, para que así no y tampoco tiene que favorecer sus intereses personales, o también, o sea, el auditor tiene que ser una persona que se dedique simplemente a realizar su trabajo de una manera muy eficiente, sin favorecer, ya sea sin buscar favorecerse él o favorecer a terceras personas, ya que tiene que ser objetivo. O sea, el auditor tiene que buscar siempre hacer la auditoría de una manera justa, siempre evaluando todos los hechos, la información que tiene, y al final dar una información o dar el resultado que es
sobre la auditoría que realizó. Vamos a ver acá cuál es el concepto. Acá nos dice: los auditores internos exhiben el más alto nivel de objetividad profesional al reunir, evaluar y comunicar información sobre la actividad o proceso a ser examinado. Los auditores internos hacen una evaluación equilibrada de todas las circunstancias relevantes y forman sus juicios sin dejarse influir debidamente por sus propios intereses o por otras personas. Como les digo, el auditor tiene que ser justo a la hora de hacer su trabajo. Bueno, pasamos a al siguiente principio, que es confidencialidad. La confidencialidad dice que el auditor debe respetar respetar y valorar la propiedad de la información que recibe. No debe estar divulgando la información que tiene de esa empresa, a menos que exista una obligación legal o profesional para hacerlo. El auditor tiene que la investigación o la evaluación que está haciendo de una empresa, tiene que realizarlo, pero no andar divulgándole a otras personas, quizá para favorecer a terceros o favorecerse él mismo, sino que debe guardar esta información para que sea divulgada cuando exista la obligación legal, o si no, no divulgarla. Tiene que ser leal a su trabajo de auditoría. El auditor, pasamos a ver el concepto. El auditor debe ser discreto en el uso de la información recolectada durante la auditoría. El auditor, como dice ahí, tiene que ser discreto en el uso de la información de la auditoría. El auditor no tiene que estar divulgando la información que tiene o que sacó sobre la auditoría que realizó. Pasamos al siguiente principio, que es la competencia. Los auditores internos tienen que aplicar todos sus conocimientos, sus actitudes que sean necesarias para desempeñar los servicios que van a realizar, los servicios de auditoría que están a punto de realizar. En este principio, el auditor tiene que tener todos los conocimientos, las habilidades, las experiencias que sean necesarias para desempeñar el servicio de auditoría interna que va a realizar. Por ejemplo, el auditor tiene que ser del misma área a la que va a ser auditoría. No tiene que ser de repente su especialidad es hacer auditoría a un tipo de empresa y no le vas a contratar para que haga auditoría a la empresa que él no corresponde para ese tipo de empresa, ya que el auditor tiene que aplicar las normas y mejoras, aplicar todos sus conocimientos, las experiencias que haya obtenido en alguna otra auditorías que haya hecho. Vamos a ver
el concepto de el principio que es competencia. Los auditores internos aplican el conocimiento, actitudes y experiencias necesarias al desempeñar los servicios de auditoría interna. Como les dije, en este principio nos va a indicar que el auditor tiene que tener y desarrollar los conocimientos, habilidades, las actitudes, las experiencias y las destrezas requeridas para cumplir con los objetivos de su trabajo. El auditor tiene que tener todas esas características y así poder cumplir con el objetivo que le encomienda su trabajo. Pasamos a ver lo que son las reglas de conducta del auditor. Pasamos a la primera regla, la cual es integridad. En lo que es la integridad, nos dice que el auditor en lo que concierne a la integridad, que nos dice que los auditores internos tienen que desempeñar su trabajo de una manera honesta y responsable. El auditor tiene que ser una persona intachable, una persona íntegra. También tiene que respetar las leyes, ya que no tiene que andar, divulgando la información que ellos obtienen de su trabajo, salvo que la ley lo pida, o de manera profesional lo pidan para que él dé a esa información. También no tiene que participar en sabiendas en una actividad ilegal. El auditor no tiene que estar participando, no sé, en actividades ilegales, no tiene que estar favoreciendo a terceros ni buscar su beneficio él mismo. El auditor siempre tiene que estar buscando cumplir lo que son los objetivos de lo que concierne a su trabajo, siempre evaluando a las organizaciones de una manera íntegra, sin favorecerse ni él mismo ni favorecer a terceros. Vamos a ver el concepto de las reglas de conducta de integridad. Nos dice ahí que el auditor debe desempeñar su trabajo de una manera honesta, diligencia y responsabilidad. Otro aspecto será: respetarán las leyes y divulgarán lo que corresponda, de acuerdo con la ley y la profesión. No participarán a sabiendas en una actividad ilegal o de actos que vayan en determinación de la profesión de auditoría interna o de la organización. También dice: respetarán y contribuirán a los objetivos legítimos y éticos de la organización. Como les digo, en lo que es la integridad hay un conjunto de reglas que el auditor tiene que cumplir, especialmente que el auditor tiene que ser una persona honesta y responsable a la hora de realizar su trabajo. También tiene que respetar las leyes, no divulgar la información en cualquier momento, a la hora que él desea, sino simplemente divulgará la información cuando la ley o la profesión le permita o le obligue a divulgar esa información. Otra de las reglas es que no va a participar en sabiendas o en actividades ilegales
o de actos que vayan a ir contra su profesión, que es de la auditoría interna de la organización. O sea, el auditor siempre tiene que estar por el camino derecho, por lo que es, por lo correcto. También tiene que respetar y contribuir a cumplir el objetivo legítimo de su trabajo o de los objetivos legítimos de los éticos de la organización. El auditor siempre tiene que buscar cumplir su objetivo para el cual fue encomendado en dicho trabajo. Pasamos a la siguiente diapositiva, que es la siguiente regla del auditor, que es objetividad. En lo que concierne a la objetividad del auditor interno, nos dice que una de las reglas, vamos a ver acá, una de las reglas es: no participarán en ninguna actividad o relación que pueda perjudicar o aparente perjudicar su evaluación imparcial. Esta participación incluye aquellas actividades o relaciones que pueden estar en conflicto con los intereses de la organización. Una de las reglas de la objetividad dice que el auditor no debe participar en ninguna actividad que lo pueda perjudicar en su evaluación, o sea, que pueda perjudicar en la auditoría que va a realizar, en la investigación que va a realizar. El auditor tiene que ser una persona imparcial, siempre buscando cumplir con el objetivo de su trabajo. No tiene que estar participando de repente para favorecer a terceros o tratar de favorecerse él mismo con este trabajo. El segundo nos dice: no aceptarán nada que pueda perjudicar o aparente perjudicar su juicio profesional. El auditor no debe quizá aceptar de repente algún soborno, algún pago con el cual pueda perjudicar su juicio de profesional, con el cual de repente, por ejemplo, va a ser una auditoría a una empresa y el gerente o el dueño le dice: te pago tanto para que tú en tus resultados me favorezcas o favorezcas a mi empresa. El auditor no debe participar en ese tema, no debe recibir los sobornos o los pagos, sino ser una persona que se dedique lo que es a investigar o hacer su auditoría y siempre dar sus resultados de una manera imparcial, ser una persona responsable y honesta, siempre dar el resultado justo, lo que es, sin estar modificando ninguno de los resultados. Divulgarán todos los hechos materiales que conozcan y que, de no ser divulgados, pudieran distorsionar el informe de las actividades sometidas a revisión. El auditor tiene que brindar la información de todos los hechos que él ya investigó, los hechos que conoce, si sean buenos o sean malos para la organización. Él tiene que toda esa información tiene que divulgarlo o hacerla conocer para que se tomen para que el informe de la actividad, o sea, el informe final, no sea distorsionado, no se vaya a distorsionar, ya que quizás si oculta parte de la información, quizá al final el informe vaya quizá a favorecer a la empresa o a perjudicar. O sea, el auditor siempre tiene que dar la información correcta, los datos correctos de la investigación, para que sea tomados en cuenta para
que se cumpla con que la empresa, para que la empresa cumpla y se rija de acuerdo a lo establecido por la ley. Pasamos a la siguiente diapositiva, en la cual tenemos lo que es la confidencialidad, en la cual hay dos reglas, las cuales serán prudentes en el uso y protección de la información adquirida en el transcurso de su trabajo. El auditor tiene que ser una persona prudente, que tiene que saber utilizar la información la cual obtuvo realizando el trabajo, o sea, esa información tiene que saberla manejar para que tenga un buen resultado, no de repente no andar divulgándolo por ahí para que el beneficio de otras personas o su beneficio de él mismo. Tiene que saber guardar esa información para el momento preciso en el que va a dar los resultados. No utilizarán información para lucro personal o que de alguna manera fueran contraria a la ley o en detrimento de los objetivos legítimos y éticos de la organización. Acá nos dice que no se debe utilizar, o sea, que el auditor no debe utilizar la información obtenida en el trabajo, en la auditoría que realizó, quizá para favorecerse él mismo o para favorecer a otras personas, ya que eso va contra la ley y contra los objetivos legítimos y éticos de la organización. El auditor tiene que realizar su trabajo de una manera imparcial, de una manera honesta, siempre buscando cumplir con el objetivo de la organización, siempre no buscando favorecerse ni él ni buscar favorecer a otras personas. Siempre tiene que ser el auditor una persona imparcial, una persona honesta y responsable. La siguiente es competencia, en la cual tenemos lo que es participarán solo en aquellos servicios para los cuales tenga los suficientes conocimientos, actitudes y experiencias. Que dice que el auditor va a participar solo en los servicios para los cuales él tiene el suficiente conocimiento, las suficientes experiencias, las suficientes actitudes. Si el auditor no conoce acerca de una actividad, de cierta actividad, él no puede participar en ese servicio. Si no tiene de repente conocimiento ni la experiencia necesaria para trabajar en lo que es haciendo auditoría en una empresa industrial, él no puede meterse a ofrecer su servicio a ese tipo de empresas. Otro, desempeñarán todos los servicios de auditoría interna de acuerdo con las normas para la práctica profesional de auditoría interna. Dice que el auditor va a desempeñar sus servicios de acuerdo, rigiéndose o de acuerdo a las normas para la práctica profesional de la auditoría interna. O sea, el auditor, siempre que va a realizar su trabajo de auditoría, siempre se va a regir a las normas y principios que hay para la auditoría interna. Siempre va a estar regido a esas normas y reglas establecidas. El último tenemos acá que dice: mejorarán continuamente sus habilidades y la efectividad y calidad de su servicio. Que el auditor tiene que ir conforme realiza sus trabajos mejorando, adquiriendo más experiencias, teniendo más habilidades, realizando su trabajo de manera más efectiva. Siempre va a buscar mejorar, siempre tiene que buscar mejorar, hacer sus trabajos más efectivos, con más experiencia, con más habilidad para realizar los servicios de auditoría. Como ustedes pueden ver, el código de ética del auditor viene a ser el conjunto de reglas y principios establecidos en un documento, y como vieron los principios, el auditor tiene que ser
íntegro, confidencialidad, competencia. El auditor tiene que ser una persona honesta, responsable e íntegra. O sea, el auditor siempre tiene que buscar cumplir con los objetivos de la organización, no buscar beneficiarse él mismo o beneficiar a terceros, siempre buscar el bienestar de la empresa o de la organización. Bueno, eso es todo con respecto a la explicación sobre lo que es el código de ética del auditor, los principios y reglas de conducta del auditor. Muchas gracias, hasta la próxima.